bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en este momento. Voy a pedir que ustedes abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Allí voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a mi hermano Bando, Dios bendiga a mi hermano Ramón, cierto que con sacrificio, pero ahí están en la casa del Señor, así que Dios les bendiga mucho también y que este pequeño sacrificio redunde en mucha bendición para sus vidas también. Para quienes no están viendo en las redes sociales y que no conocen a mi hermano Ramón y mi hermano Obando, ¿por qué les saludamos? Es porque nuestros hermanos están en sillas de rueda, pero están aquí en la casa del Señor. Y para los hermanos que están en Facebook, para que sepan que nuestro hermano Obando y mi hermano Ramón Manquilef están aquí en la casa del Señor, a pesar de que ellos no pueden movilizarse por sus propios medios y lo deben hacer en silla de ruedas, pero están aquí en la casa del Señor. Así es que Dios les bendiga también. Muy bien, vamos al Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo, que dice de la siguiente manera. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Y basado en este pasaje bíblico, le he puesto yo como título a esta reflexión: características de la verdadera fe en Dios. Ese es el título del pensamiento, de la reflexión, del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Como lo he dicho yo en muchas ocasiones, y lo vuelvo a repetir, que la fe no es un salto al vacío. La fe no es un sentimiento ciego. La verdadera fe tiene características que la hacen confiable. No es ciega, como dije al principio, y tampoco un salto al vacío. Tiene características que la hacen confiable. A modo de introducción aquí voy a decir a lo menos un par de cosas. La mejor definición que tenemos nosotros de fe o de lo que es la fe la encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Allí está la mejor definición que tenemos acerca de la fe. El escritor sagrado allí dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No voy a hacer el análisis de este texto, que ya lo he hecho en otras ocasiones. Solamente lo voy a decir las cosas sencillas y simples que aquí aparecen en este pasaje, en el sentido de que la fe es la certeza absoluta de algo que esperamos, la convicción clara, definitiva, de algo que todavía no vemos. Eso es la fe. Sin ser un sentimiento
en el vacío o ciego, la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos, certeza, seguridad. Y la convicción tiene que ver con esa seguridad interna que tenemos de aquellos que aún no vemos, pero lo damos por hecho. Existen varios tipos de fe. Está la fe racional, que dice creer en Dios por convencimiento netamente intelectual, pero no lleva en ella compromiso. Esa fe, esa convicción del niño que se cría en la escuela dominical y que después con el paso de los años se aparta de la vida de la iglesia, y si lo encontramos en cualquier parte y le preguntamos si cree en Dios, sí, cree en Dios porque tiene la convicción intelectual. Pero esa fe es sin mayor compromiso. No mueve su voluntad, no controla su voluntad, no dirige su voluntad, no pone un camino a su voluntad. Amén. Si me entienden, díganme amén. Porque yo estoy en mi mente aquí tratando de explicar. Y luego de repente digo yo, ¿me estaré explicando o los estaré enredando más? Así es que existe, entonces, primero dije yo, la fe racional. Esta que dice creer en Dios, pero por un convencimiento solo y absolutamente intelectual. Aprendió de Dios, recibió enseñanzas de Dios, pero después no tiene ningún compromiso. No hay compromiso. No hay la voluntad de hacer eso que Dios indica hacer. No está. No involucra, digo yo en mis apuntes aquí, para nada la voluntad de la persona. Está también la fe diabólica. Esta fe está circunscrita a todo el ámbito diabólico. La fe diabólica está circunscrita a todo el ámbito diabólico. Hablamos, por ejemplo, del tarot, la brujería, el horóscopo, las supersticiones, la fe en los médicos, las magias, los curanderos, la quiromancia, la cartomancia y la tontomancia, que la practican los gitanos, en que hacen tonto al simple. ¿Ya? Así es que ahí no hay cartomancia ni quiromancia, hay solo tontomancia. Esa es la fe diabólica. Y en tercer lugar, y por supuesto, está la verdadera fe en Dios, que es la que veremos en esta oportunidad. La verdadera fe en Dios. Y la veremos una vez más frente a este pasaje bíblico que tenemos. Y voy a decir nada más que 3 cosas respecto a esta verdadera fe. La verdadera fe en Dios. Solo 3 cosas. Una, la verdadera fe en Dios no es exclusividad de personas o pueblos. Esta verdadera fe, lo que quiero decir es que puede nacer en cualquier corazón. El centurión no era ni religioso ni judío. Era un rudo soldado romano, pero había oído el mensaje de Dios
y había creído sinceramente en ese mensaje. Por lo tanto, sin ser religioso, sin ser judío, un rudo soldado, sin embargo, en el corazón de ese hombre nació una fe genuina y verdadera. Por lo tanto, la verdadera fe en Dios no es exclusividad de nadie. No es exclusividad de personas, ni es exclusividad de pueblos. Puede nacer en cualquier corazón. La verdadera fe es el efecto de la gracia de Dios. La verdadera fe es el efecto de la gracia de Dios. Entendemos gracia como algo que no merecemos y que Dios lo da, que Dios lo otorga. Así entendemos en forma sencilla lo que es la gracia. Así es que esta gracia de la fe, este don de fe que puede surgir en cualquier corazón, es efecto de la gracia de Dios y viene por el oír la palabra de Dios. Así lo dice Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo que, sin distinción de raza, ni nivel intelectual o social, la fe surge en todo aquel que oye la palabra de Dios. Aún así, esta fe que viene, que surge de la gracia de Dios, por el oír la palabra de Dios, aún así, esta fe puede ser resistida. Como les pasa a muchos, que estando en la iglesia y oyendo la palabra de Dios, viene la gracia de Dios que les hace creer en el mensaje divino. Pero existe este misterio, esta gracia de Dios que otorga la fe puede ser resistida. Como le pasó al rey Agripa, que después de haber oído a Pablo, su testimonio y su predicación, él responde finalmente: por poco me persuades a ser cristiano. Así es que la fe la otorga la gracia de Dios y viene por el oír la palabra de Dios, pero puede ser resistida. Usted puede estar creyendo ahora, entendiendo que el mensaje de Dios es cierto, es verdadero, pero puede usted resistirlo y terminar finalmente sin ningún compromiso con Dios, como le pasó al rey Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano. Segunda cosa, la verdadera fe en Dios descansa o se sostiene en la autoridad y el poder del Dios Trino. La verdadera fe descansa y se sostiene en la autoridad y el poder de este Dios Trino. Esta autoridad del centurión la compara con su propia experiencia. Cuando Jesús le dice: yo voy a ir y le sanaré, el centurión le responde: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados a mi cargo. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Así es que cuando yo estoy diciendo que la verdadera fe en Dios descansa y se sostiene en la autoridad de este Dios trino, estoy diciendo lo que el centurión está experimentando cuando Jesús le dice, yo voy a ir. Él dice, no es necesario. Yo creo que tú tienes la suficiente autoridad para desde aquí dar la orden. Porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados a mi cargo. Y le digo al soldado, haz esto y lo hace. Ve allá y va. Y tengo siervos y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Así es que el centurión está basando esta fe en su propia experiencia, confiando plenamente en la autoridad de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Jesucristo ya había demostrado hasta allí su autoridad sobre todo, la naturaleza, los demonios, las enfermedades y las personas. El mismo Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Lo que había aprendido el centurión es que Jesús había demostrado tener toda autoridad. Y él sabía, por lo que ya había escuchado, que no hay nada imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Si tú confías en Dios y en el poder y la autoridad de Cristo, nada hay imposible para Él. Si tienes una petición, y si esa petición no es una aberración, y no pone en peligro los propósitos de Dios para ti, para tu familia, para la iglesia, para el reino de Dios, entonces Dios lo hará. Dios tiene todo el poder. Si tú tienes una necesidad y una petición en tu corazón y esa petición no es una aberración, ni tampoco pone en peligro la voluntad de Dios para contigo, tu familia, Dios lo hará. Gloria al Señor. La verdadera fe descansa en el poder glorioso de Jesucristo nuestro Señor. No es ciega ni es un salto al vacío, descansa en el poder de Jesucristo. Se sostiene día a día por el poder de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. La verdadera fe descansa y se sostiene en la autoridad de este Dios todopoderoso. Tercera cosa, la verdadera fe en Dios es proporcional a los resultados. Es proporcional a los resultados. Gloria al Señor. El siervo del centurión era paralítico. El centurión había dicho, di la palabra, será suficiente, di la palabra y mi siervo sanará. Eso es lo que declaró el centurión. Acuérdense un par de domingos atrás que hablamos sobre la mujer de flujo de sangre y cómo mientras iba avanzando entre la multitud, ella iba declarando lo que creía en su corazón. Si toco el borde de su manto, seré sana. Así es que la fe verdadera, hermanos queridos, es proporcional a lo que creemos. Es proporcional a lo que creemos. No recuerdo el nombre de un rey en el Antiguo Testamento, pero el profeta Eliseo le dijo, toma una vara. Este rey tenía el asedio de los sirios. El poderoso ejército sirio siempre
encima de él. Y acudió al profeta en su momento de angustia. Y el profeta le dijo: toma una vara y golpea la tierra. El rey tomó la vara y golpeó 3 veces la tierra. La Biblia dice que el profeta se enojó. Y le dice el profeta: porque solo 3 veces golpeaste la tierra con la vara, solo 3 victorias tendrás sobre los sirios. Si hubieras golpeado más veces, los habrías derrotado hasta destruirlos. La fe, hermano querido, o los resultados de la fe, o la fe es proporcional a los resultados. Los resultados me muestran cuánta fe tengo. Como esa mujer de la vasija de aceite, ¿se acuerda del niño que escuchaba la historia? Y que después de la historia de la viuda, el niño clamó: qué viuda más tonta. Yo hubiera juntado vasijas grandes, grandes como el mar, para haber juntado más aceite. Que el Señor nos bendiga. Así es que la verdadera fe es proporcional a los resultados. Lo que tú tienes es el resultado de tu fe. Lo que yo tengo es el resultado de mi fe. La fe es proporcional a los resultados. Fíjese que Jesús le dijo al centurión que se regresara a casa y le dijo: como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. De tal manera que el resultado obtenido fue de acuerdo a su grado de fe. Y como el siervo creía que Jesús podía sanar a su siervo, cuando regresó a casa, el siervo estaba sano. Que el Señor nos bendiga. Quiero concluir diciendo que las experiencias del cristiano son marcadas por la calidad de su fe. La verdadera fe primero traerá un cambio radical en nuestras vidas. No por nuestra humana capacidad, sino por el poder y la gracia de Dios. Si por la fe dejamos actuar a Dios en nosotros. La verdadera fe, en segundo lugar, nos llevará a conocer y experimentar la grandeza del poder de Dios. Jesús le dijo a Marta, hermana de Lázaro: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. La fe verdadera y genuina cambiará, transformará totalmente nuestras vidas. La verdadera fe produce cambios profundos en la vida de la persona. Si dejamos actuar la gracia de Dios en nosotros, para que crezca en nuestros corazones esta fe genuina y verdadera, nuestras vidas cambiarán radicalmente. Si tú estás pasando por alguna necesidad, si hay alguien que me escucha también a través de estas redes sociales y está pasando por alguna necesidad, la verdadera fe en Dios puede cambiar tu destino. No solo el destino presente, la verdadera fe puede cambiar tu destino eterno. Si crees verdaderamente en Dios, tu vida cambiará ahora y para siempre. Que el Señor les bendiga en esta tarde y sea Cristo Jesús fortaleciendo nuestra fe. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a la iglesia.